Un joven llegó a la puerta de una empresa con una hoja en blanco, sin título, sin diploma, sin experiencia comprobable, solo con algo que muy pocos llevan consigo: hambre de aprender y una mirada que no conocía la derrota. El dueño lo miró de arriba abajo, frunció el ceño y con una sola frase lo despachó: Pequeña del Norte, donde las oportunidades no sobraban y los sueños tenían fecha de vencimiento. Daniel Torres tenía 22 años, una mochila vieja y la certeza de que algún día iba a demostrarle al mundo de lo que era capaz. Había crecido en una familia humilde, donde el lujo era tener comida caliente 3 veces al día. No pudo terminar el bachillerato porque su padre enfermó, y alguien tenía que trabajar para que sus hermanos menores no se durmieran con el estómago vacío. Así que Daniel dejó los libros, pero nunca dejó de aprender. Leía lo que encontraba, observaba lo que otros hacían, memorizaba procesos, patrones, errores ajenos. Su universidad fue la calle, y la calle es una maestra que no repite las lecciones 2 veces. Ese día, Daniel había caminado casi 4 kilómetros para llegar a Industrias Marcelo, una empresa mediana que fabricaba piezas mecánicas para maquinaria agrícola. Había escuchado que estaban buscando personal, no para puestos grandes, solo para el área de almacén. Algo básico, algo donde pudiera empezar. Se había levantado a las 5 de la mañana, había planchado su única camisa buena y había practicado frente al espejo lo que iba a decir. Estaba listo, o al menos eso creía. El dueño, don Armando Varela, era un hombre de unos 55 años, corpulento, con manos grandes y una voz que no dejaba espacio para la discusión. Había construido su empresa desde cero, lo cual le daba cierto orgullo legítimo, pero también cierta arrogancia que con los años se había vuelto parte de su personalidad. Cuando la secretaria le dijo que había un joven esperando sin currículum formal, don Armando salió a la recepción con cara de pocos amigos. Daniel se presentó con firmeza. Le explicó que no tenía título, que no había terminado sus estudios, pero que era puntual, honesto y que aprendía rápido, que si le daban una oportunidad no iban a arrepentirse. Don Armando lo escuchó con los brazos cruzados, sin cambiar la expresión. Cuando Daniel terminó de hablar, el hombre simplemente dijo: «Aquí necesito gente capacitada, no proyectos», y le señaló la puerta. Daniel salió sin decir más. No discutió, no suplicó, no se derrumbó en la acera. Solo caminó de regreso a su casa, en silencio, con la mandíbula apretada y algo ardiendo en el pecho. Esa noche no durmió bien, pero a la mañana siguiente se levantó más temprano que nunca. Lo que pasó en los años siguientes es lo que hace que esta historia valga la pena contarse. Daniel no se rindió. Encontró trabajo en un taller mecánico pequeño, casi informal, donde le pagaban poco, pero donde el dueño, un hombre mayor llamado don Esteban, tenía la costumbre de explicar el porqué de cada cosa. Daniel absorbía todo como esponja. Llegaba primero y se iba último. Cuando algo se rompía, él era el primero en intentar entender cómo arreglarlo. Cuando había un problema con un cliente, él era el que buscaba la solución antes de que se lo pidieran. Con el tiempo, Daniel ahorró suficiente para tomar cursos técnicos nocturnos. Primero, soldadura, luego mantenimiento industrial, luego gestión de inventarios. No era la universidad, pero era conocimiento real, aplicable e inmediato. Y él lo aplicaba. Cada cosa que aprendía la ponía en práctica al día siguiente. Su cerebro funcionaba así. No acumulaba teoría, transformaba todo en acción. A los 27 años, con 5 años de experiencia en el taller de don Esteban, Daniel recibió una oferta de una empresa más grande en la ciudad capital. Alguien que había visto su trabajo lo recomendó. Aceptó sin dudarlo. Se mudó con lo poco que tenía, rentó una habitación pequeña y empezó desde abajo otra vez, pero esta vez con una base sólida que nadie le podía quitar. En esa empresa, Daniel fue ascendiendo de manera silenciosa pero constante. No era el más ruidoso del equipo, pero sí el más confiable. Los jefes aprendieron pronto que cuando Daniel decía que algo iba a estar listo, estaba listo. Cuando decía que había un problema en el proceso, había un problema. Su palabra valía, y eso, en el mundo de los negocios, tiene un precio que no aparece en ningún título universitario. A los 34 años, Daniel Torres era el jefe de operaciones de una empresa proveedora de componentes industriales con presencia en 3 países. Había construido una red de contactos, había aprendido a negociar, había viajado, había fallado en varios proyectos y había aprendido de cada fracaso con una disciplina casi obsesiva. Tenía un nombre en el sector, un nombre que generaba respeto.
Y entonces llegó el momento que nadie esperaba, el momento en que la historia dio vuelta completa. Industrias Marcelo, la empresa de don Armando, estaba en problemas. La mala gestión financiera de los últimos años, la competencia que había crecido y algunas decisiones equivocadas habían llevado a la compañía a una situación crítica. Don Armando, ya con más de 60 años, necesitaba urgentemente un socio estratégico o un comprador que pudiera salvar lo que quedaba de su empresa. Su reputación en la ciudad era suficiente para que varios interesados aparecieran, pero las condiciones que ponía eran difíciles y las negociaciones se rompían una y otra vez. Fue el propio asesor de Daniel quien le trajo el expediente de Industrias Marcelo sobre la mesa. La empresa tenía deudas, sí, pero también tenía activos interesantes, maquinaria valiosa y una cartera de clientes que con la gestión correcta podía recuperarse. Daniel estudió los números durante 3 días y luego tomó una decisión. Envió una propuesta formal. Cuando don Armando vio el nombre del interesado, no lo reconoció de inmediato. Fue su asistente quien encontró los antecedentes y se los presentó. Y ahí, en esa hoja de papel, estaba la foto de un joven con mochila vieja parado frente a su empresa una mañana de 2003. La conexión tardó unos segundos en hacerse. Cuando llegó, don Armando se quedó inmóvil durante casi 1 minuto. La reunión se programó un jueves por la tarde. Don Armando llegó primero. Estaba incómodo, algo que pocas veces le pasaba. Daniel llegó puntual, con su equipo, con los documentos en orden, con la calma de alguien que no necesita demostrar nada porque los hechos ya hablan por él. Se saludaron con un apretón de manos. Don Armando buscó en los ojos de Daniel algún rastro de rencor, de triunfalismo, de revancha. No encontró nada de eso. Lo que sí encontró fue algo que lo descolocó más que cualquier insulto: indiferencia profesional. Para Daniel, eso era una reunión de negocios, nada más, nada menos. La negociación duró semanas. Hubo momentos tensos, hubo revisiones de contratos, hubo noches largas, pero al final se cerró el acuerdo. Daniel adquirió una participación mayoritaria en Industrias Marcelo. Don Armando conservó una parte menor y seguiría vinculado a la empresa en un rol consultivo durante los primeros 2 años. El día en que firmaron, cuando los abogados recogieron sus papeles y el equipo comenzó a dispersarse, don Armando se quedó un momento más en la sala. Se acercó a Daniel y con una voz que ya no tenía la autoridad de antes, le dijo algo que claramente le costó decir. «Aquel día me equivoqué contigo». Daniel lo miró unos segundos, luego respondió con algo que nadie en esa sala esperaba. «No, ese día me hizo un favor. Si me hubiera contratado, probablemente todavía estaría aquí ordenando cajas. El rechazo me obligó a buscar más». Don Armando no supo qué responder, y quizás esa fue la mejor respuesta que podría haber recibido. Hay algo que esta historia nos enseña y es más importante de lo que parece a primera vista. Vivimos en un mundo obsesionado con los certificados, con los títulos, con los papeles que validan lo que una persona supuestamente sabe. Y sí, la educación formal importa, nadie lo niega, pero hay algo que ningún diploma garantiza. Es la actitud, la persistencia, la capacidad de levantarse después de que alguien te señala la puerta y decide que no. Un joven llegó a la puerta de una empresa con una hoja en blanco, sin título, sin diploma, sin experiencia comprobable, solo con algo que muy pocos llevan consigo: hambre de aprender y una mirada que no conocía la derrota. El dueño lo miró de arriba abajo, frunció el ceño y con una sola frase lo despachó: «Pequeña del norte, donde las oportunidades no sobraban y los sueños tenían fecha de vencimiento». Daniel Torres tenía 22 años, una mochila vieja y la certeza de que algún día iba a demostrarle al mundo de lo que era capaz. Había crecido en una familia humilde, donde el lujo era tener comida caliente 3 veces al día. No pudo terminar el bachillerato porque su padre enfermó, y alguien tenía que trabajar para que sus hermanos menores no se durmieran con el estómago vacío. Así que Daniel dejó los libros, pero nunca dejó de aprender. Leía lo que encontraba, observaba lo que otros hacían, memorizaba procesos, patrones, errores ajenos. Su universidad fue la calle, y la calle es una maestra que no repite las lecciones 2 veces. Ese día, Daniel había caminado casi 4 kilómetros para llegar a Industrias Marcelo, una empresa mediana que fabricaba piezas mecánicas para maquinaria agrícola. Había escuchado que estaban buscando personal, no para puestos grandes, solo para el área de almacén. Algo básico, algo donde pudiera empezar. Se había levantado a las 5 de la mañana,
Había planchado su única camisa buena y había practicado frente al espejo lo que iba a decir. Estaba listo, o al menos eso creía. El dueño, don Armando Varela, era un hombre de unos 55 años, corpulento, con manos grandes y una voz que no dejaba espacio para la discusión. Había construido su empresa desde cero, lo cual le daba cierto orgullo legítimo, pero también cierta arrogancia que con los años se había vuelto parte de su personalidad. Cuando la secretaria le dijo que había un joven esperando sin currículum formal, don Armando salió a la recepción con cara de pocos amigos. Daniel se presentó con firmeza. Le explicó que no tenía título, que no había terminado sus estudios, pero que era puntual, honesto y que aprendía rápido, que si le daban una oportunidad no iban a arrepentirse. Don Armando lo escuchó con los brazos cruzados, sin cambiar la expresión. Cuando Daniel terminó de hablar, el hombre simplemente dijo: «Aquí necesito gente capacitada, no proyectos», y le señaló la puerta. Daniel salió sin decir más. No discutió, no suplicó, no se derrumbó en la acera. Solo caminó de regreso a su casa, en silencio, con la